Bien, tenemos el ejercicio 22.3 de Szymanski. Nos dice, se mide un campo eléctrico de 1.25 por 10 a la 6 newton sobre coulomb a una distancia de 0.150 metros de una carga, ¿sí? Y nos pide cuál es el flujo a través de una esfera a esa distancia de la carga y cuál es el flujo, cuál es la magnitud, perdón, de la carga. Bien, hablamos de flujo eléctrico otra vez. Entonces, tenemos como datos el campo eléctrico, ya nos dan, que es 1.25 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y tenemos también una distancia, que ya veremos de qué se trata, no de 0.150 metros. Ahora, nos acordamos de la fórmula del flujo eléctrico, que es E, que es el campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo θ. Bien, nosotros tenemos lo siguiente, esta situación, una carga, y a una distancia de 0.150 se mide un campo eléctrico de 1.25 por 10 a la 6. Ahora nos dice cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera a esa distancia. Esa esfera va a representar para nosotros la superficie gaussiana. Para poder darnos cuenta y delimitar el espacio a esta distancia de aquí que nos dieron. Entonces, este sería el gráfico más o menos. La carga es lo del medio y nuestra superficie gaussiana es la esfera que está rodeándola a la carga. ¿Sí? Simplemente para poder cuantificar a la distancia que nos dieron. Ahora, si el campo eléctrico está en este sentido, nosotros no sabemos todavía cómo está el campo eléctrico, no nos especifican, pero hay una curiosidad. Si el campo eléctrico está en ese sentido, nuestra normal de la superficie sería esta de aquí, por lo cual se hace un ángulo θ igual a 0, y el coseno de 0 sería 1, ¿no? Porque necesitamos el coseno del ángulo θ. Y se acuerdan que el ángulo θ era el que forma entre el, el vector normal de la superficie y el campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico está así, nuestra normal está así, nuestro ángulo θ sería 0. ¿Qué pasa si el campo eléctrico está de esta manera? Igual nuestra normal va a ser, bueno, en este sentido sería, ¿no?, de este lado, así, ¿verdad? Entonces nuestro vector sería 0, ¿no? Sería 0. De tal manera que nuestro coseno que nosotros usamos en el ángulo θ va a ser siempre 1, porque el coseno de 0 es 1, ¿sí? Simplemente esto gráficamente hay que tenerle en cuenta. Y seguimos. Bueno, entonces podemos empezar a graficar también la distancia, que era de 0.150 metros, y eso de alguna manera, o bueno, realmente nos representa el radio de la esfera de nuestra superficie gaussiana. ¿Para qué el radio de la esfera? Para poder aplicarse aquí el área, ¿no? Entonces todo tenemos ya listo para poder aplicar nuestra fórmula de flujo eléctrico, que es igual a campo eléctrico por área por el coseno de θ, que en este caso va a ser 1, ¿no? Bien, hallamos el área de nuestra figura, de nuestra esfera, de nuestra superficie gaussiana. Sería 4 por pi por radio al cuadrado, 4 por pi por 0.150 al cuadrado. Eso nos da una área igual a 0.282 metros cuadrados. Y por último, como les decía, el coseno de 0 va a ser igual a 1. Simplemente reemplazamos en la fórmula, obtenemos el campo eléctrico, que es 1.25 por 10 a la 6 por 0.282, que es nuestra área, por 1, que es nuestro coseno de θ. Por lo tanto, nuestro flujo eléctrico ha sido de 353.42 por 10 a la 3 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Y por último, nos pide cuál es la magnitud de la carga que está en el centro de nuestra superficie gaussiana, ¿no? ¿Qué carga es la que genera ese campo eléctrico y ese flujo eléctrico en nuestra superficie gaussiana? En este caso una esfera. Nosotros podemos hallar hay dos otras formas de hallar esa carga. Como ya tenemos el campo eléctrico, podemos aplicar la fórmula del campo eléctrico y despejar carga, que nos da exactamente lo mismo. O ya con los conocimientos que tenemos ya en la sección 22,
podemos llegar a esta fórmula de aquí, que es flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. E sub 0 es una constante, no se olviden, que es igual a 8.85 por 10 al menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metro cuadrado. Listo, entonces simplemente aplicamos esto, despejamos la carga encerrada, y la carga encerrada sería igual a nuestro flujo eléctrico que hallamos en el paso anterior, 353.42 por 10 a la 3, por E sub 0, que sería 8.85 por 10 a la 12, a menos 12. Por lo tanto, la carga encerrada es 3.12 por 10 a la 6, a la menos 6 coulombs. O visto de otra manera, es 3.12 microcoulombs la carga que estuvo encerrada en nuestra superficie gaussiana. Y eso sería todo del ejercicio 22.3.